Buenas tardes, nos encontramos en nuestro último conversatorio de género en el eje número 2 de nuestro plan formativo. En este conversatorio vamos a abordar el tema de inclusión e igualdad de género y nos centraremos en el tema de apoyo a estudiantes de género minoritario en la educación media técnica. En esta ocasión, como en todas las otras, nos acompaña María José Valdebenito, quien es experta en el tema de género y ha trabajado con nosotros durante todo el plan formativo. Comentarle que este eje número 2 se desarrolló durante todo el año y constó de 3 conversatorios y 4 talleres. El último taller lo tenemos el lunes 18 de noviembre de 15 a 16:30 para que se inscriban y nos paguen. Comenzamos, María José. Buenas tardes, bienvenida a este último conversatorio de género. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias por la invitación. Bueno, y hoy día vamos a tocar temáticas que más bien están relacionadas con cómo de alguna manera los establecimientos educativos tienen que repensar la mirada en torno al abordaje de la inclusión, las sesgos y brechas de género que se producen al interior de los establecimientos y las discusiones en torno a las dinámicas de exclusión que se desarrollan en torno cuando hay género minoritario en los establecimientos educativos, en las especialidades, y también cómo estas complejidades se intersectan con otras complejidades que también están asociadas a la exclusión. Cuando miramos las políticas de inclusión y las políticas de género asociadas a derechos humanos, lo que tenemos que pensar siempre es que son dinámicas y son fenómenos que se intersectan con otras dinámicas también de exclusión. Y es donde queremos poner el foco de manera de pensar estrategias de desarrollo que sean acordes a las necesidades y también a las dinámicas que hoy día se presentan en los establecimientos educativos. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ustedes me comentan si se ve como pantalla completa. Se ve Sí, bien. perfecto. Bueno, entonces el conversatorio de hoy se denomina Inclusión e Igualdad de Género, apoyo a estudiantes de género minoritario. Y la idea es que hagamos un recorrido principalmente por algunos factores incidentes, por algunas dimensiones en las que hay que profundizar y también dimensiones en las que los establecimientos educativos deberían remirar y reevaluar sus prácticas de forma de mejorar las dinámicas internas, también la distribución de los y las estudiantes al interior de las especialidades y cómo también los establecimientos educativos alinean estas políticas de inclusión e igualdad de género con este gran sentido o esta también orientación que nos otorga hoy día el Ministerio vinculada al apoyo a las trayectorias y las transiciones de los y las jóvenes en la educación, en el sistema en su conjunto y particularmente en la educación media técnico profesional. Entonces, la actividad de hoy la vamos a centrar en tres momentos. Uno, que está asociado a cuáles son los factores que inciden, por cierto, en esta segregación, estas brechas de género y también en dinámicas que nosotros ya hemos ido revisando en talleres anteriores y que nos permiten vislumbrar que hay muchos factores y que no todos los factores son socioculturales, sino que también hay otros factores institucionales y del entorno que debemos mirar. En segundo lugar, pensar en realizar un diagnóstico, poder identificar y precisar algunos nudos problemáticos que se han demostrado en la evidencia y que también pueden ilustrar y pueden ayudar a pensar a los establecimientos educativos de la MTP en torno a cuáles son sus propias dinámicas y cómo efectivamente esos nudos problemáticos se reproducen o se están de alguna manera o se están iniciando o ya se han iniciado y que es necesario pesquisar y trabajar. Y finalmente, algunas pistas para el desarrollo en función de reflexiones que emergen de estos análisis. En primer lugar, vamos a centrarnos entonces en torno a los factores de incidencia. La problemática central
sobre la cual vamos a situar este conversatorio versa sobre eh, la exclusión a partir de ciertos factores asociados al género y también a otros factores que están, que de alguna manera conducen o conllevan a mecanismos de exclusión, ¿cierto? Y reproducción de desigualdades. Y sobre eso es donde nosotros vamos a poner el foco. Es decir, sabemos que hay brechas de género, ¿cierto? Y esas brechas de género en la educación media técnico profesional se reproducen de manera particular, tienen ciertas especificidades y esas brechas de género asociado también a otros factores de exclusión conllevan a que las dinámicas de transición y de trayectoria de los y las jóvenes sean diferenciadas y por lo tanto tengamos, ¿cierto? Ciertos resultados que son diferentes en función del género y también de otras condicionantes de exclusión, como personas pertenecientes a pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, personas pertenecientes a las diversidades sexuales, personas que tienen identificado necesidades educativas especiales, así como otros factores de exclusión que de alguna manera sabemos que son incluso más prevalentes en la educación media técnico profesional que en la educación científico-humanista, y eso a su vez después se reproduce de una manera mucho más amplificada en la educación superior y particularmente en la educación superior técnico-profesional. ¿Qué es lo que hemos discutido hasta ahora? En general, en los talleres previos hemos señalado que existen discursos y creencias que reproducen estereotipos y sesgos de género, pero también reproducen otros mecanismos o narrativas en torno a la exclusión que conllevan a que se desarrollen prácticas de exclusión y de segregación, ¿sí? Es usual escuchar no solo al interior de los establecimientos educativos, sino que también en las familias, en las comunidades, que hombres y mujeres tienen habilidades, ¿cierto?, diferenciadas o que pueden tener mejores o peores desempeños en ciertas asignaturas. Esos discursos y creencias, ¿cierto?, que están en general en la población en su conjunto, conllevan a que los y las estudiantes interioricen estas creencias y de alguna manera se autoatribuyan ciertas cualidades. Y por otra parte, también que los agentes escolares atribuyan ciertos atributos a hombres y mujeres o a ciertas personas con ciertas características y esos atributos de alguna manera limitan las oportunidades futuras de esas personas y las oportunidades presentes. Y en definitiva, eso lo que se ha demostrado es que no solo tiene un efecto en la propia experiencia educativa, sino que también en las aspiraciones futuras, en las trayectorias y en las oportunidades que tienen las personas para desenvolverse adecuadamente, para tener bienestar, un bienestar como el esperado por ellos y su familia, así como también para poder, por ejemplo, en el caso de las mujeres, emanciparse más rápidamente en términos económicos, tener más autonomía, etcétera. Hay una serie de efectos, ¿cierto?, asociados a esta reproducción cultural en torno a los discursos y creencias que afectan entonces los recorridos y las trayectorias de los y las estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes entonces, al autoatribuirse ciertas características, así como los agentes educativos, en especial las y los docentes atribuyen ciertas características al estudiantado en función de su género o de otros atributos, finalmente también empiezan a demarcar las oportunidades de aprendizaje que les ofrece. Eso yo diría que es un principal factor y es uno de los factores más relevantes en términos de incidencia y que de alguna manera también incide de manera transversal en los otros factores que están señalados y mencionados en esta lámina. Se ha demostrado también que
La arquitectura, llamémoslo así, de la oferta educativa en educación media técnico-profesional, pero también en la educación técnico-profesional en su conjunto y la educación superior también, limita o amplifica las oportunidades que tienen las personas. Cuando tenemos, por ejemplo, espacios territoriales donde se ofrecen un número pequeño de especialidades, ¿cierto? Y esas especialidades tienen muy demarcadas llamémoslo así, atributos de masculinidad o feminidad, cuando hablamos de carreras masculinizadas o carreras feminizadas, las personas tienen pocas oportunidades de elegir, ¿cierto? Y frente a esas pocas oportunidades de elegir, terminan entonces accediendo, por cierto, a carreras muy demarcadas en función de su género. También se ha demostrado que existen, como lo que nosotros denominamos, factores institucionales que inciden en esa elección. Eh, ¿Qué factores institucionales hay? Los establecimientos en la elección de las propias especialidades, que se hace, por cierto, de manera temprana, ya realizando esfuerzos en primero y segundo medio, ¿cierto? Para, de alguna manera, prefijar o definir cuáles van a ser los recorridos en la enseñanza media técnico-profesional, que se hace ahí como una especie de laboratorio en torno a la elección de las especialidades. Empiezan a prefigurar ciertos sentidos y ciertas nociones de qué es lo más adecuado o dónde sería más adecuado que estuviera un grupo de estudiantes en función de sus características. Entonces, por ejemplo, cuando hay carreras más masculinizadas, se ha demostrado que no necesariamente de manera tan explícita, pero sí a través de ciertos mecanismos que están implícitos en las interrelaciones que se desarrollan en los establecimientos, se busca desarrollar o de alguna manera impulsar ciertas elecciones vocacionales en función del género, porque también para los establecimientos educativos es más fácil tener asociados, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo, cuando tenemos mujeres en carreras masculinizadas es mucho más difícil, por ejemplo, encontrarles prácticas profesionales. Y por lo tanto ahí, de alguna manera, nos sacamos un problema de encima. Y eso hay que ir mirándolo. Cómo existen de alguna manera ciertas dinámicas que de alguna manera podrían conducir a los y las estudiantes a elegir ciertas especialidades en función de su género y también en función de sus atributos. Ojalá pudiésemos tener un sistema donde las elecciones fuesen libres, pero sabemos que no es así. También podríamos tener un sistema donde hubiesen muchas especialidades en todos los territorios, en todas las comunas. Sin embargo, eso también está muy limitado. Y ahí es importante entonces siempre pensar en qué estamos haciendo como establecimiento, cómo de alguna manera la elección que realizan los y las estudiantes, que por cierto tienen una gran influencia familiar, también tiene una influencia institucional, tanto del profesorado como de los equipos de liderazgo y los equipos vinculados a la orientación vocacional, y ver cómo efectivamente lo estamos haciendo y si es que efectivamente estamos reproduciendo, sí, o intencionando ciertas decisiones en función de las características de los estudiantes. Hay otros factores que inciden también en la segregación y las brechas de género. Se ha encontrado, y la evidencia es muy contundente al señalar que el profesorado desarrolla ciertas prácticas que de alguna manera em, conducen a reforzar eh, la preeminencia de ciertas habilidades y competencias específicas en función del género o en función de ciertos atributos del estudiantado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, creemos que la fuerza física es un factor muy gravitante en cierto tipo de especialidades y que en general son las especialidades masculinizadas, tendemos a limitar, el profesorado tiende a limitar las oportunidades de aprendizaje de las mujeres en esas carreras. Por contrapartida, en las carreras feminizadas, otros atributos que están más asociados con los vínculos relacionales o la motricidad fina u otras asociaciones que tenemos nosotros en nuestras creencias
en torno a lo que es adecuado para un género o para otro, también tendemos a reproducir em, y a atribuir ciertas potencialidades en función de ciertas características estudiantiles. Y eso finalmente se traduce en que los estudiantes tengan no necesariamente las mejores experiencias educativas, que refuercen y confirmen que esos sesgos y estereotipos que tenían o que ya habían sido transmitidos inicialmente, y por lo tanto se produce no solo una segregación inicial, sino que dentro del proceso educativo se produce una nueva, se introduce un nuevo factor de exclusión. Y finalmente, hay otro factor incidente que es lo que ocurre en los mercados laborales, ¿sí? Hay mercados laborales que efectivamente, que están asociados principalmente a ciertos sectores socioproductivos, en los que hombres y mujeres no necesariamente tienen las mismas oportunidades para ingresar. ¿Sí? Tal es el caso de las carreras industriales, en el caso del norte, de la minería, ¿cierto? Se ha identificado que hay mercados laborales que tienen oportunidades más restringidas. Y eso también es una señal para los y las jóvenes en función de su género. En el caso de educación, para lo que ocurre con los hombres, también es muy marcado, y lo mismo que en el caso de la salud, del área de la salud. Y por lo tanto, tenemos también que pensar que esa es una señal que se le está dando al estudiantado y que muchas veces se refuerza en esa experiencia de práctica profesional, y por lo tanto hemos evidenciado que hay casos en que personas que han tomado la decisión de integrarse a carreras atípicas a su género, finalmente revierten esa decisión a propósito de esas malas experiencias. Estos factores incidentes hay algunos que son modificables por el establecimiento y otros que no necesariamente, de manera gravitante. Todos, en general, los establecimientos educativos podrían contribuir a que estos factores se desarrollen no tan fuertemente o gravitantemente, y por lo tanto podrían disminuir su incidencia. Pero hay algunos en donde tiene un marco de acción eh, mucho más importante, tiene muchas más posibilidades de poder incidir ahí. Lo que nos muestra la evidencia en relación a lo que ocurre en los establecimientos educativos es que los establecimientos educativos pueden tener, esto en instituciones de educación, las instituciones de educación pueden tener dos aproximaciones en general a el enfoque de género y a cómo trabajarlo internamente. En primer lugar, nosotros encontramos instituciones educativas que tienen como un fuerte énfasis u orientación a la transformación cultural y por lo tanto despliegan una serie de iniciativas, de políticas internas, ¿cierto? Donde el eje inclusión, derechos humanos y género asume una gran prevalencia. Tienden a ser entonces instituciones educativas más inclusivas y que comprenden que no necesariamente, o sea, que las transformaciones más bien de carácter normativo o regulaciones que se puedan establecer al interior no son la única vía o la vía sobre la cual todo se va a transformar y se va a transformar rápidamente. Son instituciones que piensan que estas transformaciones son transformaciones culturales y esas transformaciones culturales requieren, por lo tanto, una serie de acciones que van más allá de lo institucional normativo y, por lo tanto, exigen el despliegue de discursos, prácticas y monitoreo permanente de estas dinámicas de exclusión. Por contrapartida, hay otros establecimientos o instituciones educativas que más bien creen que esta transformación pasa principalmente por las regulaciones internas que se pongan. Y eso, de alguna manera, observa al fenómeno de la exclusión, como un fenómeno estático. Es decir, es algo que yo lo puedo modificar en un momento del tiempo y sobre el cual no tengo que seguir realizando acciones, porque tengo una normativa que resguarda que esto ocurra.
Y ese puede tender a ser un modelo que no sea el más virtuoso, porque sabemos que todas las exclusiones y la segregación de género y toda la diferenciación también, y ocurre de manera significativa a propósito de orientaciones culturales, prácticas y dinámicas que muchas veces no son observables, eh, así como a simple vista, y sobre lo cual hay que generar una transformación más de los sentidos. Y por cierto, existen establecimientos al que no le atribuyen ningún valor a la importancia de la inclusión y la desigualdad de género. Sin embargo, yo diría que esos son los establecimientos más minoritarios. Yo creo que las políticas educativas han ido avanzando de manera progresiva en introducir estos temas e incorporarlos en su marco de acción. Sin embargo, yo diría que el marco de acción que más opera y que de alguna manera más nos posibilitaría ir avanzando de manera progresiva, porque son cambios que no ocurren de manera fácil, rápida, y muchas veces podemos tener em, procesos que son discontinuos, vamos y venimos. Es necesario entonces tener esta concepción de que es un proceso de transformación sociocultural, lo llamaría yo así. También es importante comprender de que los establecimientos educativos para esta lucha, llamémoslo así, de avanzar hacia una mayor igualdad de género y prácticas más inclusivas, requieren del apoyo de otras instituciones. Los establecimientos educativos no están, primero, aislados, siempre están inscritos en un contexto particular, territorial, etcétera, y tienen la necesidad de ir dialogando con distintos actores, instituciones que de alguna manera pueden aportar de manera significativa al desarrollo de ciertas iniciativas particulares que ayuden a avanzar en esta transformación cultural. Y ahí es importante pensar, por una parte, en todas las instituciones territoriales, con acento territorial, que están mirando y que están focalizando su trabajo en el desarrollo de prácticas de derechos humanos, de género. Hay muchas instituciones, yo diría que muchas más de las que nosotros veíamos hace 10 años, y eso es, por cierto, un avance también importante a nivel territorial, porque también nos encontramos que aquellos establecimientos que están en zonas más aisladas o regiones donde eh, hay menos avances en esta materia, los dispositivos de apoyos con los que cuentan los establecimientos también tienden a ser más reducidos. Sin embargo, entonces hay que pensar y hacer como un diagrama, un diagnóstico territorial que nos permita avanzar en apoyos específicos para aportar a esta transformación cultural, así como también la transformación de las propias dinámicas internas. Por cierto, yo creo que ahí en el caso de los establecimientos MTP, que están asociados a las redes Futuro Técnico, tienen un gran soporte. Y en general las redes Futuro Técnico también, a propósito de las políticas que emanan del Ministerio de Educación, han ido desarrollando líneas de acción en esta materia que tienen y que dan y que entregan pistas claves para el desarrollo. Quisiera poner como eje de la evidencia también las complejidades que están asociadas a las prácticas de liderazgo y gestión educativa. Sabemos que los establecimientos de educación media técnico profesional son establecimientos complejos en su gestión. Sí, muchas veces el liderazgo, uno podría decir, es mucho más complejo, mucho más, exige una mirada mucho más multidimensional que los establecimientos científico-humanistas, por cuanto tienen que establecer más redes con el mundo, o sea, tienen que establecer redes y articulaciones con el mundo socioproductivo, pero hoy día también con las instituciones de educación superior y con todas estas instituciones de soporte territorial. Esas prácticas muchas veces no necesariamente están como lideradas, llamémoslo así, por los equipos
directivos y muchas veces recaen en un par de actores al interior de los establecimientos educativos y son actores que tienden a estar muy aislados, que son los encargados de especialidad, los coordinadores TP, coordinadoras y coordinadoras y coordinadores TP, que tienen que desarrollar una tarea muy, muy ardua o ardua, llamémoslo así, de articulación y por lo tanto dado que tienden a estar aislados, un trabajo solitario, cuentan con pocos eh, como dispositivos o apoyos para poder hacer esas gestiones. Recordemos que los sesgos de género, los estereotipos, también están en el mundo socioproductivo, llegan a nuestros y nuestras estudiantes en las prácticas profesionales y cuando, por ejemplo, no logramos gestionar prácticas profesionales acorde a, a las necesidades específicas de nuestro estudiantado y también a las necesidades formativas de nuestras especialidades, muchas veces esa experiencia puede no ser virtuosa y quebrar la trayectoria o la transición de una o un estudiante. Y por lo tanto yo diría que ahí hay que poner mucho ojo en cómo se logran liderazgos que sean, que estén distribuidos, liderazgos que no recaigan solo en una o dos personas en los establecimientos educativos y ahí la asunción de un liderazgo por cierto, pedagógico, pero también relacional por parte del equipo directivo en torno a la gestión de la educación media técnico profesional es gravitante. Y se ha demostrado entonces que ahí hay un nudo en torno al liderazgo y cómo podemos apoyar esos procesos, así como también en los procesos de orientación vocacional que uno podría decir tiene que ver precisamente con la gestión educativa que tienen los establecimientos MTP. Lo otro, y que está vinculado con un problema estructural del sistema, del subsistema de educación técnica profesional, es la formación docente. Sabemos que muchos y muchas docentes de la formación de la educación media técnico profesional no tienen formación pedagógica. El no tener una formación pedagógica muchas veces puede ser una limitante porque la formación inicial docente conlleva o debiese conllevar hoy día un fuerte énfasis en estas políticas de inclusión y de igualdad de género. No existen programas específicos para los docentes y las docentes MTP, no existe formación continua específica en estas materias, con foco específico en los nudos críticos de la MTP, y ahí, por lo tanto, habría que tener mucha preocupación respecto de cuáles son las prácticas pedagógicas y curriculares específicas, a propósito del punto 5 que se despliegan en los establecimientos educativos. Yo ya les he contado en talleres previos, hay evidencia significativa, contundente, que demuestra que hay microprácticas que ocurren en los talleres, en las salas de clase, que tienden a reproducir los estereotipos y sesgos de género y de alguna manera a performar las aspiraciones y las trayectorias y transiciones de los y las jóvenes. Por lo tanto, tenemos que unir estos tres elementos. En primer lugar, el liderazgo y la gestión educativa. En segundo lugar, cómo ese liderazgo se hace cargo de complejidades o debilidades en el ámbito pedagógico del profesorado de la MTP y cómo también el profesorado de la MTP se hace consciente de la reproducción de esos estereotipos en sus propias prácticas, pero a su vez, como los equipos de gestión técnico-pedagógica están monitoreando y ayudando a romper con esa reproducción de los estereotipos y sesgos de género, mirando no solo las prácticas, sino que también las dimensiones curriculares. Es decir, cómo a través de nuestra organización curricular
Sabemos que el currículum ya ha ido avanzando en esto, pero como nuestra propia gestión curricular muchas veces puede conllevar a la reproducción de estos estereotipos y sesgos de género. Ahí yo quiero poner entonces 3 puntos o principios centrales en torno a esta mirada. En primer lugar, señalar que la mirada en torno a la igualdad y la igualdad de género y la no reproducción de estereotipos, sesgos y dinámicas de exclusión siempre tiene que ser mirada en función del contexto en el que lo estamos observando. En el caso del norte, a propósito del trabajo que desarrolla Connection con los liceos MTP del norte, hay que tener una mirada específica respecto de las propias dinámicas de los sectores socioproductivos y de las dinámicas socioculturales que se dan en esos territorios. Pueden haber orientaciones, marcos culturales propios de el norte que se diferencian de lo que ocurre en el centro o en el sur, que de alguna manera podrían tender a producir ciertas miradas en torno a la exclusión y los sesgos de género muy particulares. Y por lo mismo quisiera reforzar la idea de que este tipo de acciones siempre tienen que ser miradas en función de las propias dinámicas del contexto y de las propias dinámicas, en el caso específico de los establecimientos educativos, de las dinámicas que se fraguan en los sectores socioproductivos particulares en los que están asociadas sus especialidades. No es lo mismo las dinámicas que ocurren en la minería que las dinámicas que ocurren en el área, no sé, de las telecomunicaciones. No es lo mismo lo que ocurre en el sector agrícola versus lo que ocurre, y podemos ir comparando y sabemos que son dinámicas distintas y que cada una tiene particularidad. Y por lo tanto, yo creo que ahí es muy relevante siempre no perder la perspectiva de que las problemáticas de exclusión y de reproducción de desigualdades, a propósito de la variable género, del factor género, es contextualizada, así como también todas las exclusiones existentes. En segundo lugar, reforzar la idea de que cualquier cambio o dinámica o transformación tiene que tener, en el caso de la educación técnico-profesional o media técnico-profesional, tiene foco en estos otros dos elementos. Un foco pedagógico, que es donde más podemos incidir, es decir, ¿dónde puedo transformar a la escuela? Es en lo pedagógico, así como también en los mecanismos institucionales, en cómo hay dispositivos que hacen que ciertas personas se vayan por ciertos recorridos, en cómo tenemos normativas que de alguna manera todavía no han sido transformadas y tienen fuertes sesgos de género, cómo hay normativas que de alguna manera no regulan de manera efectiva las discriminaciones, o cómo hay mecanismos institucionales que no se hacen cargo, por ejemplo, de variables importantes como introducir docentes mujeres, por ejemplo, a carrera masculinizada, y lo mismo en el caso de las carreras feminizadas, ¿por qué no? Y sabemos que ese también es un factor que podría transformar. Y el foco en lo pedagógico es la importancia del monitoreo y tratar de que ese monitoreo conlleve siempre a una transformación, a una mejora continua en torno a eh, la eliminación de estos estereotipos, sesgos de género y también experiencias de aprendizaje y oportunidades de aprendizaje virtuosas y amplias para todos los estudiantes e igualitarias, ¿cierto? Y yo ahí traía algunas preguntas como iniciales en torno a cómo los establecimientos educativos pueden pensar estas problemáticas y pueden tratar de hacer sus propios diagnósticos. En primer lugar, ¿cuáles de estas problemáticas ya enunciadas se observan o evidencian en su propio territorio y en su propio establecimiento educativo? ¿Y qué causas podemos identificar que no permiten avanzar con mayor celeridad
qué hay dentro del territorio, qué hay dentro de mi establecimiento que hace que hoy día no sigamos avanzando, que no estemos estancados, porque también las estadísticas nos muestran que hemos ido avanzando en algunos sectores, ¿cierto? En algunos sectores donde efectivamente hay una incorporación mayor de mujeres en las áreas, ¿cierto? Pero sin embargo, esos datos se han tendido a estabilizar. No todos los sectores han ido cambiando, no todas las especialidades tienen esas tendencias. Y por lo tanto, identificar, bueno, ¿por qué acá no hemos ido avanzando tanto o por qué en estos sectores nos quedamos estancados, ¿cierto? ¿Y cuáles serían esos factores y cómo desde la acción del establecimiento educativo podemos ayudar a mejorar al territorio, al sector socioproductivo en su conjunto y a las experiencias que tienen nuestras y nuestros estudiantes? Pistas para la acción. Yo creo que es importante que los establecimientos educativos, los equipos nunca pierdan la mirada de la importancia del enfoque interseccional. Es decir, sabemos que no es lo mismo tener uno de estos factores de exclusión a tenerlos uno y otro, y cuando se juntan tienen dinámicas específicas, ¿sí? Mujeres migrantes que están en una situación irregular, sus familias tienen factores de exclusión mucho mayores que mujeres que, por ejemplo, no estudiantes, mujeres que no son, que no están en situación de migración, ¿cierto? Eh, lo mismo con los otros factores asociados a situaciones de discapacidad, necesidades educativas especiales, etcétera. Y por lo tanto, exige esta interseccionalidad como integrar las miradas. No es solo que el equipo directivo, no es solo que unos docentes de especialidad pongan el foco en lo que está ocurriendo en su campo de acción específico. Es necesario trabajarlo con los orientadores y las orientadoras, con los equipos PIE, ¿cierto? Con los equipos de convivencia, con también otros actores territoriales que nos ayudan, ¿cierto?, a dar soporte a esas trayectorias y efectivamente a proveer de oportunidades igualitarias para todos y todas. También la importancia de relevar el monitoreo y la mejora continua como marcos de acción. Si nosotros o los establecimientos no tienen buenos diagnósticos, esto lo hemos insistido permanentemente respecto de cómo han ido evolucionando las cifras, cuáles son las percepciones del estudiantado, cuáles son las percepciones de los y las docentes, cómo son las prácticas o cuánto reproducen las prácticas pedagógicas, curriculares y de liderazgo, reproducen los estereotipos, sesgos de género o limitan las oportunidades de aprendizaje del estudiantado que están en una situación de exclusión, no vamos a poder hacer entonces transformaciones de mejora. Es importantísimo el monitoreo y eso significa diagnósticos. Y poner el foco también en particular en el desarrollo de capacidades internas. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades internas, tenemos que poner el centro en que estos son transformaciones socioculturales que llevan tiempo, pero que necesitan o exigen que el cuerpo docente, los equipos, las personas que pertenecen a los equipos directivos, así como todas las personas que trabajan y que habitan, ¿cierto? Esa comunidad, esa comunidad educativa tiene que ir formándose, sensibilizándose en primer lugar y luego formándose de manera más particular en función de sus campos de acción. Y finalmente, señalar que a propósito, esto yo lo he comentado no solo para la educación escolar, sino que también para la educación superior, yo creo que es importante no perder la mirada y decir, bueno, cuando hablamos de exclusiones, cuando hablamos de distribución no igualitaria de las oportunidades que se les ofrecen a las personas, estamos hablando principalmente de que esto afecta a las trayectorias educativas, pero las trayectorias futuras de los y las estudiantes. Eh,
Y, y eso se traduce en que cuando pensamos en trayectoria también estamos hablando de experiencias de vida, de logro de metas, etcétera. Entonces, el centro de la discusión en torno a la inclusión y en torno a la igualdad de género tiene que centrarse en esta noción de trayectorias educativas, y yo la llamaría en este caso, como estamos hablando de la MTP, trayectorias educativos, laborales, ¿cierto? Que permitan que las personas puedan ir tomando decisiones de manera autónoma y no se vean limitadas, ¿cierto? Este enfoque que se va a introducir próximamente en torno a las capacidades, esa capacidad de que las personas puedan elegir, actuar y transformarse en personas autónomas, está, por cierto, eh, muy determinada por esas oportunidades educativas, pero también oportunidades de aperturas de sentidos que nosotros como establecimientos educativos podemos proveerle, y también como establecimientos educativos pueden transformar esos escenarios donde eh, se disponen las desigualdades, cómo podemos hacer unas transformaciones de sentido y poder contribuir al territorio. En segundo lugar, el segundo eje es decir, esas transformaciones pasan por transformaciones en la gestión pedagógica y curricular y por transformaciones en el liderazgo educativo. Cuando yo como líder tengo esta orientación hacia la inclusión, hacia la disminución de las brechas, hacia eh, una mirada puesta en el enfoque derecho y en las trayectorias, me voy a preocupar de que esto central, que es lo relacional y lo que efectivamente ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esté asegurado y esté, por cierto, orientado a la igualdad de oportunidades, pero también a la igualdad de resultados. Y por lo tanto, el que moviliza es el liderazgo educativo y que transforma la gestión pedagógica y curricular, así como, y eso a su vez transforma la experiencia educativa de niños, niñas y jóvenes, independiente de sus características específicas. Y por lo tanto, el sentido que le tenemos que otorgar a estas transformaciones que son de política, pero también transformaciones que son de dinámicas y prácticas, tiene que estar enfocado en lo que ocurre en esa experiencia educativa que en el caso de la MTP está dispuesta en la sala de clase, está dispuesta en los talleres, también está dispuesta en las experiencias de alternancia, en las prácticas profesionales y en todas esas experiencias educativas diversas que tienen los estudiantes de la MTP. Así que a lo que yo invito es siempre a mirar esto como en una lógica como de sentido de articulación de política. Esto no es una política más que está em, situada en un discurso que no se conecta con todas las otras políticas. Y yo diría que, a mi juicio, eso es lo importante de poner en manifiesto. Ahí terminé. Muchas gracias, eh, María José. Sí, nos dejaste con hartas reflexiones, con hartas tareas, como de ir mirando. Hoy día justamente estábamos acá en un seminario de orientación y pensaba también en esa vinculación que hay que hacer desde la orientación, de mostrar todas estas articulaciones y mostrar también cómo el mundo de lo laboral va cambiando, cómo también las instituciones también, estas transformaciones culturales, como tú decías, van de a poco proyectándose y sabemos que los cambios culturales también son lentos, ¿no? Pero uno ya ve que hay una apertura. Como también tú lo decías, en las escuelas y los liceos sobre todo, ya han comenzado este cambio, ya están revisando sus proyectos educativos institucionales, ya tienen mayor enfoque, tenemos ley de institución, entonces ya tenemos como una normativa que nos permite hacer esa bajada a cada una de nuestros liceos. claro, y ahí lo importante es lo que se señala, esto de como la normativa es un paso. A veces nos tendemos a preocupar, que es muy importante, por cierto, el cumplir con la normativa, pero la transformación cultural es el siguiente paso. A veces es lento, ¿no? Pero bueno, pero se Sí, puede, eso es lo importante. sí. Agradecerte, María José, que nos hayas acompañado en el día de hoy en este tercer conversatorio y los dejamos cordialmente invitados a que se conecten el día
lunes 18 de noviembre a las 15 horas para nuestro último taller de género de este plan formativo. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Hasta Muchas luego. gracias. Que estén muy bien. Chao, chao, María José.